Que se sientan cómodos, vamos a tener un tiempo breve. Bueno, pues en esta mañana yo quiero hablarles un poquito sobre un tema que es importante. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando se nos comparte un poquito de la palabra de Dios, del Evangelio, pasamos por ciertos, ¿cómo decirlo? Como un proceso, ¿no? Diferente. Muchos dicen, no, pues es que ya te cambiaste de religión o ya te hicieron un lavado de cerebro, ¿no? E incluso pues nos catalogan como locos. Pero la realidad es diferente. No es otra religión, no es un club, por así decirlo. Es una relación que tú tienes con Dios. Es una relación, es una decisión que tú tomas al acercarte a Dios. Y a partir de ahí empezamos a pasar por diferentes puntos en donde Dios empieza a tratar nuestras vidas. Somos llamados hijos. Si venimos del mundo, tenemos, por así decirlo, un ADN, ¿no? Un ADN del mundo. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, le pides a Cristo que entre a tu corazón, empieza una nueva vida. Eres una nueva vida, eres una nueva criatura, somos una nueva criatura en Él. Empezamos a tener diferentes cambios en nuestra vida, empezamos a tener una nueva mentalidad en Cristo. Yo quiero hablarte un poquito sobre nuestra identidad. ¿Cuál es tu identidad? Para el mundo muchas veces se nos pueden llegar pensamientos, ¿no? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto valgo para mi esposa, para mi esposo? ¿Cuánto valgo para mi hermano, no? Incluso en el trabajo valemos un cierto número por lo que vamos a hacer. ¿Cuánto nos dan? ¿Cuánto cobramos? ¿No? En diferentes puntos tenemos un valor, y muchas veces ese valor, hay algunos que tenemos diferentes valores, ¿no? Es que yo valgo menos, es que no valgo o no me siento merecido para, no sé, en este caso los que tenemos pareja, ¿no? A lo mejor no nos sentimos válidos en nuestra pareja. Queremos dar más, pero no podemos. Incluso en la escuela, en el trabajo, queremos dar más, ¿no? En casa, muchas veces como hijos o como hermanos, a lo mejor somos los consentidos, el que no hace nada, ¿no? Incluso muchas veces nosotros mismos nos podemos catalogar como la oveja negra de la casa, ¿no? El que ayuda, el que aporta. Muchas veces como familia, ya sea padre, mamá, hermano, hijos, por nuestros errores nos sentimos apartados. Yo creo que los que estamos aquí, más de una vez nos hemos sentido apartados por nuestra familia. Incluso cuando venimos y conocemos a Jesús, somos apartados por nuestra misma familia. En casa nosotros cada 8 días nos visitaba un familiar, ¿no? Cuando mis papás conocen de Cristo, pues ellos dejan de involucrarnos en fiestas familiares, nos dejan de visitar porque ellos eran muy allegados a nosotros. Entonces nos empiezan a apartar, incluso también en el trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con nuestros compañeros porque pensamos de diferente manera, porque nuestras tradiciones ya no encajan con las de ellos? Incluso, no sé, a lo mejor te sientes, o alguna vez hemos pasado por una prueba de que nos han corrido injustificadamente de un trabajo. Tenemos problemas con compañeros, e inclusamente también en la iglesia. Es cierto que la iglesia somos nosotros, la iglesia no es este lugar, la iglesia somos nosotros, son las personas. Y muchas veces entre nosotros mismos nos apartamos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir a tocar a varias iglesias, y yo he visto que cada iglesia carece, ¿no? Pero tiene sus debilidades, y la verdad es que pues no juzgo ninguna de ellas, pero es la realidad. La verdad es que muchas veces entre nosotros mismos nos apartamos, hacemos nuestro club, ¿no? Los de grupo de alabanza, los sugieres, los niños, ¿no?
dice el pastor, los VIP, los que están de este lado, ¿no? Tal vez lo dice de broma, pero muchas veces es cierto, ¿no? Entre nosotros mismos nos apartamos. Incluso como nosotros mismos individualmente nos sentimos indignos de venir a la iglesia. Los que ministramos, los que tenemos un servicio, muchas veces por nuestro pecado, porque ya cometimos un error, nos sentimos indignos de pasar a servir al altar, que es cierto, pero por gracia somos santificados. Pero también no debemos abusar de esa gracia. Si ya cometiste el pecado, ¿qué? Pues arrepiéntete, ¿no? Busca al Señor, busca esa redención, pero no sigas cometiendo el mismo pecado. Ahí sí ya estás abusando de la gracia y puede ser una consecuencia más adelante. Tal vez no lo veamos en el momento, pero yo lo digo por experiencia, ¿no? Yo en mi anterior iglesia, pues yo 5 años estuve ministrando, estuve pasando a tocar, pero también vivía una doble vida. Como joven nos apartamos, incluso como adultos también, ¿no? Como adultos a lo mejor vivimos una doble vida en nuestro trabajo. No se dice mucho, no se habla mucho sobre eso, pero es cuando pasa el adulterio. Como adultos, como esposos, esposas, tenemos que tener mucho cuidado con eso también, porque jugamos y el evangelio pues no es para jugar. Así es. Entonces, todo eso pues conlleva a que el enemigo empiece a maquinar en tu mente. Llegan pensamientos a tu mente, es donde primero el enemigo llega a tu mente, porque llega el pensamiento, lo piensas y tú ya sabes si lo vas a hacer, si vas a accionar, si vas a cometer el pecado o no. Incluso el pecado es una decisión. Nosotros decidimos si pecamos o no. Si me apoyan en la pantalla, en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y vemos aquí la palabra nos dice que es importante nuestra mente. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión dice: la renovación de vuestra mente. Aquí hace mucho énfasis la renovación de nuestra mente. Tenemos que pedir que el Señor siga transformando nuestra mente como hijos de Dios, para que el enemigo pues no entre fácilmente a nuestros pensamientos. Nuestra identidad en Cristo lo es todo, hermanos. Una vez que a lo mejor nosotros entendamos esto, es algo poderoso que para nosotros entra en nuestra mente. Y una vez que entendamos esto, podría tener grandes beneficios en nuestra vida espiritual. Llenémonos de Dios. Yo ahorita les voy a compartir 5 puntos. Estos 5 puntos abarcan sobre nuestra identidad en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? En la Biblia pues encontramos varios versículos sobre nuestra identidad en Cristo. Vamos a Efesios 1:4 al 5. Vamos a leerlo. Dice 4 y 5, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de voluntad. ¿Me regresas el 4, por favor? Como primer punto, aquí dice que nos adoptó como hijos, pero nos está diciendo que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Tú y yo fuimos escogidos antes de que naciéramos. Como primer punto, pues tenemos que somos escogidos. Nuestra primera identidad es que somos escogidos como hijos de Dios. Él nos adoptó como hijos. Amén. Vamos a Colosenses 3:12. Colosenses 3:12, y ese segundo punto que debemos de entender. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aquí nosotros somos amados, somos santos y amados, de entrañable misericordia.
Como segundo punto tenemos que somos amados. Tal vez, como yo les mencionaba al principio, no nos sentimos amados tal vez incluso por nuestra misma familia, pero en Dios somos amados. Él murió por nosotros. En Juan 3:16, pues ya no lo sabemos. Él vino al mundo a morir por nosotros por amor. Vamos a 1 de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y si alguien me ayuda a leerlo para que sea algo un poco dinámico y no nos vayamos a dormir. Pero ustedes son una raza elegida, Amén. Un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, que Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. En esta parte dice pueblo adquirido por Dios. Somos propiedad suya. Somos linaje escogido. Sí, a lo mejor muchas veces nos hacemos la pregunta de ¿cuánto vales? Para Dios vales mucho. Tanto que Él te dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos sacó de unas tinieblas, nos sacó de las tinieblas del pecado para llegar a su luz admirable. Somos propiedad suya, hermano. Siéntase escogido por Él. Y vamos a 1 de Juan 3:1. Vamos al cuarto punto. El primer punto, como ya lo veíamos, ¿somos qué? Somos escogidos. El segundo punto, somos amados. Y el tercero, somos propiedad suya. Somos pueblo escogido por Dios. 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado al Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es lo que les comentaba al principio. El mundo no sabe lo que hasta que lo conoce. No sabe lo que a lo mejor nosotros nos dicen: es que eres diferente, es que cambiaste. ¿Por qué cambiamos? Porque mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Siéntase privilegiado de conocer a Dios. Aleluya. Siéntase orgulloso de ser hijo de Dios. Por eso estamos aquí. Vamos al quinto punto, y es el más importante. Colosenses 2:13 al 14. Si alguien me ayuda a leerlo fuerte. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Amén. El 14, hermano. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. ¿Podemos regresar al versículo 13, por favor? Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados. El pecado, hermano, nos aparta de la presencia de Dios. Cuando nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos muertos por tu pecado, o muchas veces nacimos en cuna cristiana, pero a lo largo de ese camino pues solemos cometer pecado, solemos tropezar, solemos caer, pero aquí Dios nos está diciendo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. En tu mente piensa qué pecado tenías antes. ¿De qué te sacó Dios? ¿Del alcoholismo? ¿De qué te sacó Dios? Piensa en eso. Os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Él ya nos perdonó todos nuestros pecados. Ese pecado que ahorita estás pensando, Él ya te perdonó. Vamos al versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando estábamos en pecado, nuestro camino era el infierno. Íbamos a ir para allá. Estábamos condenados. Dice: el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Jesús vino y clavó esos pecados que nosotros teníamos, o que inclusamente cuando ya estamos aquí, como les comentaba al principio, nos sentimos indignos y muchas veces ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos servir,
nos empezamos a cuestionar, pues ¿para qué voy? ¿Para qué voy? Hay un pastor que decía que la iglesia es como un hospital. A mí me gusta mucho eso y siempre lo recuerdo. No venimos a la iglesia porque nos sintamos perfectos o porque somos los mejores. Somos hijos de Dios, pero necesitamos nosotros esa redención. Necesitamos ser transformados día con día. Él decía que la iglesia es un hospital porque vienen diferentes enfermos. Ni un sano va a ir a un hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente bien. Pero si tú y yo venimos aquí es porque necesitamos de Él. Necesitamos de esa identidad. Muchas veces en el camino se nos pierde esa identidad que nos hace pues ser hijos de Dios. Entonces, hermano, pues tenemos 5 puntos que quiero que te los lleves en tu corazón. Primero, que somos escogidos. El segundo, que somos amados, somos propiedad suya. El cuarto, somos hijos. Y el quinto, somos perdonados. Como creyentes, hermanos, tenemos que creer que tenemos una nueva identidad. Y si en algún punto se nos olvida, tenemos que recordar la cruz, voltear a ver la cruz y qué tan valiosos somos, que incluso mandó a su Hijo a morir por nosotros. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Se merece toda la gloria y honra. Y así de